Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, hoy les traigo la tercera parte de Sirvienta a Reina. Y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, resulta que Urania se fue a la cama, pero esta da vueltas y vueltas y no puede dormir, a pesar de que esta sea muy cómoda. Entonces decide ir a tomar un poco de aire. Y resulta que Oscar también está haciendo lo mismo. Ministro Oscar, ¿aún sigue despierto? Pregunta ella. No me llames ministro Oscar, llámame solo Oscar. Debemos actuar como si fuéramos parientes en la casa, le dice él. Sí, tienes razón, le contesta ella. Se verá extraño si somos formales entre nosotros, ¿verdad? Le dice Urania con una sonrisa. Muy bien, te llamaré Oscar a partir de ahora, le dice Urania, y él se pone un poco nervioso. Ahí Urania le pregunta que cómo sigue de su herida, y él le dice que solicitó algunos días libres, así que mañana no va a ir a trabajar. Me pregunto si Oscar también estará pensando en el ataque. ¿Por qué alguien quisiera tener como enemigo a alguien tan talentoso y trabajador como él? Si tan solo se casara con una noble podría incrementar su poder, pero a él no le gustan las mujeres, piensa Urania. ¿Por qué estás haciendo tan interesantes expresiones con tu cara? Le pregunta Oscar. Verás, le dice Urania, dijiste que tenías muchos enemigos, ¿no? ¿Por qué no te enfocas en hacer amigos que puedan apoyarte? Pregunta Urania. Aquellos en posiciones altas están incómodos conmigo, y la mayoría de los burócratas de rango bajo son oficiales. Los nobles me llaman plebeyo, y los plebeyos me llaman noble. No pertenezco a ningún lugar, dice Oscar. Yo puedo ser tu aliado, dice Urania. ¿Qué? Dice Oscar. Si me convierto en ministro del Ministerio Doméstico, también seré una de las burócratas de origen plebeyo. No te dejaré solo, y seré tu amiga siempre, dice Urania. Ahí Oscar se queda mirándola y le dice que hoy lo ha sorprendido más de una vez. ¿Más de una vez? Pregunta Urania. Sí, la forma en que te paraste frente a los ladrones y también, dice Oscar, pero no lo termina de decir. ¿Qué? Pregunta Urania. No, nada, olvídalo, le dice Oscar tapándose la cara porque se puso rojo. Pensó que era bonita también, pero no se lo quiso decir. Urania le insiste que le diga, pero después le da un estornudo y Oscar le ordena que vaya adentro porque si no se va a enfermar. Bueno, acá pasamos al día siguiente y vemos que Urania ya está toda preparadita para ir a tomar el té con su majestad. Urania, desde ahora, ¿qué tal si te quedas a vivir aquí y viajas desde la mansión? El simple hecho de que seas una de mis parientes te pone en peligro, le dice Oscar. Sí, también estaba preocupada por eso, dice Urania. Urania se pone a pensar de que no habrá un lugar más maravilloso y seguro que ese. Me encantaría, gracias. Muchas gracias, Oscar, dice Urania. Sí, ten un buen viaje, le contesta Oscar. Bueno, ella ya está en el carruaje y se pone a pensar de que es muy afortunada de tener a Oscar y que no habrá ningún problema de vivir juntos ya que a él le gustan los hombres y que está muy feliz también de pasar tiempo en un lugar como la mansión. También dice que ya no cree en el amor que un hombre puede sentir por una mujer, ya que su majestad no estuvo con ella cuando fue culpada de algo que no cometió. También dice que no va a confiar en nadie nunca más, pero se acuerda de Oscar
y dice que en este mundo frío al menos tiene a una persona. Cuando se trata de camaradas, puedo confiar en Oscar, dice. Y finalmente Urania llegó al palacio. Ella va entrando al jardín de cristal y piensa que nunca logró entrar a ese lugar incluso cuando era la concubina del rey. ¿Será que me lo estoy imaginando? ¿Por qué? Piensa Urania mientras que llega el rey y le dice que está hermosa. Saludos, Su Majestad, dice Urania. Te ves hermosa con ese vestido tan elegante. Qué pena que tengas que usar el uniforme de asistente, le dice el rey. Gracias por el cumplido, dice Urania, y se pone a pensar que en su vida pasada el rey siempre le decía esas cosas, pero que ahora se siente muy extraño y confuso. Muy hermosa, eres muy hermosa, le dice el rey, y justo llegan los otros invitados. Y bueno, es acá que nos presentan a Conrad, el caballero comandante de la Guardia Real, y Bjorn como el ministro del Interior. El rey Kraus presenta a Urania como la mujer que desempeñó un papel importante en el éxito contra el ducado de Wicano. Acá Urania nos comenta que quería parecer relajada, pero en el fondo estaba muy nerviosa. Y Urania se pone a pensar que no puede creer que Oscar la iba a llevar a tomar el té con personas tan importantes. El ministro Oscar no pudo estar hoy porque anoche resultó herido en un ataque, dice Urania. Oh cielo, debes estar preocupada si Oscar se lesionó, pregunta el rey. ¿Así que lo dejaste allí y viniste aquí sola? Pregunta el ministro Bjorn. ¿Está preguntando o está criticando? Se pregunta Urania. ¿Y si Conrad o Bjorn son enemigos de Oscar, qué debo hacer? Piensa Urania. Hoy estoy aquí en lugar del ministro Oscar. No fue fácil decidir llegar sola a algo como esto, pero decidí ser valiente, dice Urania. Oscar es un hombre tan comprometido y como no pudo venir, te envió a ti, dice el rey Kraus, y después le pregunta a Urania que cómo está ella. Ella le contesta que estoy bien, y después se pone nervioso porque vio que Urania no tocó nada de los dulces sobre la mesa. Entonces ahí el rey se levanta y dice, esto no puede ser. Y todos quedan sorprendidos. Después le pregunta a Urania si quiere caminar con él. Ella no sabe qué decir, está muy nerviosa. Y después piensa que no puede dejar a los invitados solos, pero como estos se hacen los desentendidos, entonces ella acepta. Supongo que no habrá ningún problema, dice. Bueno, entonces le da la mano a su majestad y se van a pasear por el jardín. Esto me recuerda mucho a mi vida pasada, piensa Urania. Y después se encuentran a un conejito que iba corriendo por ahí. Estos se acercan al conejo y empiezan a acariciarlo y que es muy lindo y esto que aquello. Su Majestad le dice que si ella lo quiere se lo puede llevar. Ella le dice que no porque es su mascota, ¿cómo se lo va a llevar? Está bien, supongo que no te gustan los conejos como mascota. No, no es eso, le dice ella. Dime, ¿qué es lo que quieres? Le pregunta el rey. Dijo que iba a darme un puesto en el gobierno. Eso es suficiente para mí, dice Urania, y Kraus se queda en silencio mirándola. ¿Hay algo que te gustaría que te diera? Pregunta Kraus. ¿Qué? ¿Algo que quiera? ¿Por qué me está preguntando eso? Piensa Urania. Y es acá que Urania se pone a prueba ella misma.
Piensa que esta es la oportunidad que ha esperado por tanto tiempo para pedirle a su Majestad para que la haga su concubina, pero después piensa bien las cosas y recuerda a Oscar. Entonces le dice a su Majestad que sí, en realidad hay algo que quiere pedirle. Sí, dímelo, hazlo. ¿Qué es? Con entusiasmo le pregunta Kraus. Debería haber una ley que permita a los hombres casarse entre sí, dice Urania. ¿Qué? Pregunta el rey. Bueno, no quiero que se encargue de eso ahora mismo. Solo estaba compartiendo los objetivos que persigo mientras trabajo como burócrata, le dice Urania. Tienes ideas interesantes, le dice Kraus. Está bien, lo investigaré, le dice. Por supuesto, te concederé todo lo que desees, le dice. Y ella, toda sorprendida y un poco tímida, le agradece. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Pregunta Urania. También quiero saber la respuesta, dice el rey Kraus, acariciándole el pelo. Desde el momento en que te vi, no pude sacarte de mi cabeza. Una parte de mi corazón dolía y no dejaba de pensar en ti, dice Kraus. ¿Por qué me está diciendo todo esto? ¿Acaso se dio cuenta de quién soy? Se pregunta Urania. Por supuesto, te vi por primera vez en la oficina de Oscar, pero parece que te conozco desde hace mucho tiempo, dice el rey. Solo está imaginando cosas. Podría ser cualquiera, dice Urania. De todos modos, me gustaría que esté a mi lado por mucho tiempo, le dice Kraus. Su Majestad, dice Urania, mirándolo, y mientras piensa que ahora de la única forma que lo ve es como un extraño, y se pregunta acaso la cara que los demás ven no debe verse tan mal, dice. Bueno, estoy contenta de que todo salió muy bien, dice. No puedo esperar para contarle a Oscar sobre todo lo que pasó, dice, y se va de regreso a la mansión. Bueno, ahora pasamos a la mansión de Oscar, donde vemos que Urania va llegando corriendo y le da un fuerte abrazo a Oscar y le dice que tiene buenas noticias. Hoy durante la fiesta de té pregunté a su majestad, dice Urania, y Oscar ahí pone una cara de susto. Ah, lo siento, perdón por abrazarte así, le dice Urania. Está bien. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pregunta Oscar. La fiesta de té fue un éxito. El rey fue muy amable conmigo, dice Urania. ¿Fue amable contigo? Pregunta Oscar. Dijo que me concedería todo lo que desee, así que le dije que los hombres, dice Urania, y Oscar pone una cara de pocos amigos. ¿Hombres? Piensa él. ¿Por qué pone esa expresión? Se pregunta Urania. Oh, ¿será que Oscar no desea revelar su secreto? Piensa. Bueno, soy lo suficientemente fuerte para tener una pelea de espadas con un hombre, así que le pedí un oponente más fuerte. No dije nada sobre ti. No te preocupes, le dice Urania. ¿Nada sobre mí? Pregunta Oscar. Y se pone a pensar de que no sabe la razón del por qué lo entristece y le molesta que el rey le haga una repentina promesa a Urania como la otra vez. Por lo general, su majestad se siente incómodo con esas cosas, dice Oscar. ¿Se siente incómodo? Piensa Urania. Y acá ella interpreta de que Oscar no ni siquiera le quiere decir al rey su secreto. Pero Oscar, su majestad es una persona amigable.
Estoy segura de que todo estará bien, le dice Urania agarrándolo de la mano. ¿A qué te refieres? Pregunta Oscar. Solo estoy diciendo que Su Majestad no te odiará pase lo que pase. Él no es una persona que juzga, incluso está dispuesto a darle un puesto a una plebeya como yo, dice Urania. ¿Pero de qué está hablando? Se pregunta Oscar. ¿Odiarme? Entonces, Urania, ¿tú me odias? Pregunta Oscar. Por supuesto que no. No podría odiarte. Ya te dije, siempre voy a estar de tu lado, así que no tienes que ponerte ansioso por eso, le contesta Urania. Oscar, solo confía en mí. Siempre seremos mejores amigos, le dice Urania, y ahí el corazón de Oscar se rompió en 1000 pedazos porque Urania lo mandó a la friendzone. Pero, Urania, la que me pone ansioso eres, dice Oscar, pero no puede terminar de decir todo porque se da cuenta de que todos los empleados los están escuchando. ¿Qué ocurre? Pregunta Urania. No, no es nada, dice Oscar. No comiste nada en la fiesta del té, ¿verdad? Pregunta Oscar. No, dice ella. Bueno, entonces vamos a comer. Sí. ¿Qué hay en el menú? Pregunta ella y se van a comer. Bueno, ya entrada la noche, Oscar está trabajando en la oficina, pero no puede concentrarse porque no puede dejar de pensar en Urania. Esto me está volviendo loco, piensa Oscar. ¿Será que ella no recuerda lo que pasó ayer? Se dice a sí mismo. Y ahí empieza a recordar que después de hablar en el balcón, la encontró durmiendo en el salón. Entonces decidió llevarla a su habitación y cuando la acomodó y él se estaba despidiendo, Urania lo agarró del brazo y no lo quería soltar. Él le pidió que le soltara y ésta como que se aferraba más y más a él. Bueno, cuestión que Oscar se puso muy nervioso por la situación y prácticamente salió corriendo de la habitación. No sé qué fue lo que sucedió exactamente, pero eso fue muy peligroso, dice Oscar con la cara roja. ¿Por qué siempre actúa de manera tan descuidada? Se pregunta. Para ser honesto, no podía dejar de mirarla desde el inicio, dice. Y ahí se pone a recordar que en un almuerzo Su Majestad le dijo que perdió su pañuelo, que ayudó a una criada que estaba mal herida. Y ahí Oscar también le dice que también una doncella se lastimó el tobillo frente a la biblioteca, así que también le tuvo que pasar el pañuelo. ¿Significa que ayudamos a la misma criada? Le pregunta el rey y se ríe. Bueno, su nombre era Urania. Desde el principio me llamó la atención, dice. Tuvo el valor de hablarle de esa forma a un ministro, dice. Ella es obstinada, pero sorprendentemente no pude odiarla y sentí empatía. Y también nos cuenta que cuando él le dio el champiñón con cara humana, él se quedó muy preocupado por ella, ya que no supo más nada después, hasta que esa mañana ella irrumpió en su oficina y él como que se sintió aliviado de verla y hasta sonrió. En ese momento sentí alivio al ver su rostro. De alguna forma, también ella estaba feliz. A pesar de que ella me dijo que no quería trabajar, hizo todo lo contrario. Me sorprendió mucho, dice Oscar.
No sé por qué el aprender parecía molestarla al principio, cuando ella tenía habilidad. Quizás yo, cuando me di cuenta de ello, comencé a tener sentimientos por ella, piensa Oscar. Y justo por ahí iba pasando el mayordomo Eric, que mientras va pensando que a su maestro antes lo único que le importaba era el trabajo, pero que ahora cree que él se está enamorando de Urania, pero que al parecer no le está yendo nada bien con eso. Entonces ahí entra a la oficina y le dice a Oscar que se tome las cosas con calma ya que está herido. Eric, no es serio, sanará pronto, le dice Oscar. Bueno, ¿le gustaría algo de té? Pregunta Eric. Sí, gracias, dice Oscar. Está bien, iré a preparar té, dice Eric. Pero Oscar le dice que espere porque tiene algo más que preguntarle. Sabía que esto pasaría, piensa Eric. Sí, dígame, ¿qué desea que vaya preparando? Pregunta Eric. ¿Cómo fue que te casaste? Le pregunta Oscar. ¿Que cómo me casé? Le contesta Eric. Sí, por cierto, ¿preparar qué? Pregunta Oscar. No, nada, solo me confundí, le contesta Eric. Y bueno, este le dice que él no es el indicado para decirle cómo se casó, que será mejor que le pregunte a Alice, que está comprometida con su novio y dentro de poco se va a casar, que ella le va a poder sacar de sus dudas, le dice. Si usted desea ganarse el corazón de una mujer, ¿no es mejor buscar el consejo de una mujer? Le pregunta Eric. El consejo de una mujer, piensa Oscar. Y bueno, de ahí pasamos a la mañana siguiente y vemos que Alice está caminando por el pasillo y se encuentra con Oscar. Este le pregunta que cómo fue que su prometido se ganó su corazón. Entonces ella baja en el suelo el cesto de ropa que tenía en la mano, se remanga y empieza a hablar maravillas de su prometido por más de una hora. Por supuesto, Oscar anotó cada una de las palabras que le dijo la señorita Alice. Bueno, después Oscar está sentado en el patio repasando la lista que anotó en el cuadernito. Ser calmado y dulce diariamente, dar regalos simples frecuentemente, ser romántico y en el momento adecuado ser audaz y estar al pendiente de tus rivales. Esto nunca se me hubiera ocurrido, piensa Oscar. Ella no me ve para nada de una manera romántica, piensa Oscar. Y vuelve a leer la parte que dice estar al pendiente de tus rivales. ¿Mis rivales? Piensa Oscar. Y se acuerda de su majestad Kraus y de la vez que Urania estaba muy emocionada por recibir la recompensa por parte del rey. Pero hay muchos rumores que dicen que su majestad jamás ha mostrado interés en otra mujer que no sea la reina Estacia. Supongo que estaré al pendiente, piensa Oscar. Y bueno, ahí Oscar está metido en sus pensamientos hasta que llega Urania. ¿Qué te parece mi nuevo uniforme? Le pregunta ella. Cuando Oscar la ve, se queda en silencio y nuevamente se pone nervioso. Ahí Alice le dice a Urania que se ve realmente bien. ¿No lo cree, maestro? Le dice Alice. Quizá no me queden bien, dice Urania. No, te ves bien con ellos.
Mucho más que eso, dice Oscar, poniendo en práctica lo que había notado en el cuadernito. Ahí Elise se sorprende mucho porque Oscar está dando cumplidos. Bien, me alegro. Gracias, Oscar. Lo mandaste a hacer a mi medida. Por cierto, antes de empezar a trabajar, quería preguntarte acerca del ministro Bichon, dice Urania. ¿Qué? ¿Pasó algo? Pregunta Oscar. No, solo quería saber cómo es la relación entre ustedes dos, dice. No es ni buena ni mala, le contesta Oscar. Ahí Urania se pone a pensar que en su otra vida el ministro Bichon siempre quiso darle consejos útiles, pero ella era tan tarada e inmadura que siempre lo ignoró. ¡Qué vergüenza! Dice Urania. Nunca lo escuché. Urania, ¿estás bien? Te ves un poco triste, le dice Oscar. Sí, estoy bien, solo estaba distraída por un momento, le contesta ella. Ya veo, dice Oscar. Ahora que lo pienso, al ministro Bichon le gusta decir cosas, pero no es nada personal, dice Urania. Pero lo conociste una vez y solo un par de horas, le dice Oscar. Es como si fuera que lo conoces desde hace mucho tiempo, le dice. Oh, no, sabes que la primera impresión es la que cuenta, dice Urania. Ahí Oscar se queda mirándola y ella se pregunta, ¿por qué está mirándome así? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste sobre mí? Pregunta Oscar. Y ahí ella le dice, por supuesto que fue buena. Yo lo admiraba mucho desde hace mucho tiempo, piensa. La primera impresión. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo Oscar sobre mí? Se pregunta ella y entra en modo pánico porque la primera impresión fue de que se estaba arrastrando por el suelo pidiéndole ayuda y también diciéndole que quería ser concubina del rey, etcétera. Oh, por Dios, él es como un dios y yo soy simplemente una ridícula, dice ella. ¿Qué ridículos pensamientos estás teniendo ahora? Pregunta Oscar. ¿No vas a odiarme cuando recuerdes la primera impresión sobre mí? Le pregunta Urania. Nada va a hacer que te odie, le contesta Oscar. Bueno, ahí pasamos al día siguiente donde vemos que Urania va llegando a la oficina del ministro Bichon para arrancar su trabajo como burocrática. Él es muy similar a Oscar, dice Urania. Ya está inmerso en su trabajo, dice. Y bueno, ella está muy contenta de arrancar y todo se le hace más fácil gracias a lo que aprendió con Oscar. Entonces está muy agradecida y emocionada, ahí concentrada, hasta que llega el rey Kraus para invitarla a almorzar. Vamos a festejar tu primer día de trabajo, le dice Kraus. Y ella duda un poco porque no sabe si dejar el puesto. Entonces el rey va, le pregunta al ministro Bichon y este le dice que no hay problema. Entonces ellos van y se sientan a comer. Ya después que terminan, Urania va de vuelta a la oficina y está muy preocupada porque salió antes de la hora del almuerzo y tiene miedo de que al ministro no le caiga bien. ¿Llegaste? ¿Tuviste un buen almuerzo? Le pregunta el ministro Bichon. Sí, le dice ella. Ah, por cierto, el ministro Oscar pasó por aquí, le dice él. Probablemente quería saber cómo estaba en mi primer día de trabajo, le dice Urania. Y ahí el ministro se pone a pensar de que Oscar puso una cara de muy pocos amigos cuando supo que Urania fue a comer con el rey. Bueno, al día siguiente es el turno de Oscar. Urania,
¿Te gustaría almorzar conmigo?, pregunta Oscar. Y Urania nuevamente duda porque otra vez va a salir fuera de horario. Oscar le pide permiso al ministro y éste se lo concede. Entonces se lleva a Urania a comer unos ricos sándwiches que trajo de la mansión que supuestamente hizo el cocinero. Urania está muy contenta porque, aparte de la buena comida, disfruta mucho más de la compañía de Oscar que del rey. Y está muy emocionada porque la comida está deliciosa. Y así estuvieron los dos charlando durante todo el almuerzo. Escuché que ayer almorzaste con su majestad, le pregunta Oscar. Sí, así es, le dice Urania. ¿Y cuál comida prefieres? ¿El de ayer o el de hoy?, le pregunta Oscar. Los dos son iguales, los dos me gustan, dice Urania. Ciertamente es un rival fuerte, piensa Oscar. Bueno, Urania ya después de terminar vuelve a la oficina y le lleva unos bocaditos que llevó Oscar al ministro Bjorn. Este le agradece y le pregunta: ¿Tú y Oscar, qué tan lejanos son? Apenas estamos emparentados. No, casi no somos familia, le dice ella. Entonces, eso es todo. Puedes volver a tu trabajo, le dice el ministro. Y éste se pone a pensar que no debería de ser complicado si algún día quieren casarse. Por cierto, Urania, pasó su majestad al mediodía y preguntó por ti, le dice. Y acá nos cuentan que al día siguiente Oscar y el rey Kraus fueron más temprano que de costumbre, y los dos invitaron al mismo tiempo a almorzar a Urania. ¿La invitación de quién aceptará Urania? Eso lo vamos a saber en un próximo video porque hasta acá llegamos con la tercera parte de esta historia. Y si les gustó, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse y eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau, chau.